Buen día, buen día, buen día, buen Hola, día. buen día, ¿Cómo Carlos. ¿Cómo estás, estás? Selva? ¿Todo Perfecto. bien? Qué interesante. Llegué sin ningún tipo de inconveniente aquí en la biblioteca. Accesible el lugar, ¿verdad? Accesible. Accesibilidad. ¿Qué te parece si comenzamos justamente con accesibilidad, Selva? Totalmente. Accesibilidad, que es un derecho que lo dicen todas las leyes y lo dice la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un derecho que tenemos todas las personas, no solo las personas con discapacidad, sino todos los seres humanos. Exactamente, que podamos usar cosas, podamos acceder a servicios y visitar todos los lugares. Por ejemplo, aquí en la biblioteca. Claro, y desarrollar una vida normal como cualquier otra persona. Bueno, al llegar acá estoy viendo a un amigo sentado detrás de vos, Selva. A ver, un poco, sí, Alberto. Alberto Sandoval, él es profesor de Derecho. ¿Qué te parece si comenzamos Y él va a ser nuestro primer invitado y va a debutar con nosotros en La Otra Mirada. Exactamente. Alberto, vení, pues será. Hola, ¿qué tal, Cayo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Selva, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Alberto? Buenos días. Un gusto, Buenos bienvenido. días. ¿Cómo están? Bueno, Alberto Sandoval Selva es profesor de la Facultad de Derecho, profesor Así de es. Derechos Humanos Así de la es. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y también él es director adjunto de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? Así es, en el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Bueno, Selva. muy bienvenido, doctor, y realmente para nosotros es un gusto para empezar este programa, La Otra Mirada, que pretendemos que sea así, una mirada distinta, no solo de las personas con discapacidad, sino de aquellas personas que sin estar en el clasificador de personas con discapacidad tienen algún tipo de limitación. ¿Y qué nos puede decir referente a la accesibilidad en Paraguay? ¿Cómo estamos en ese tema, doctor? Bueno, así como estábamos, escuché que estaban hablando también, lo que es importante enfocar desde un principio como un tema de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a una persona solo por el hecho de ser persona. No importa su sexo, su raza, su religión, su creencia, de dónde viene, somos todos iguales. Y nosotros, por nuestra Constitución Nacional y por las cartas internacionales que tenemos suscritas, tenemos consagrados los derechos humanos. En este caso, muy importante lo que me preguntabas, la accesibilidad y varios otros derechos de las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar todos juntos. Generalmente cuando hablamos de un derecho, la gente se pregunta si se cumple o no se cumple. Ese es un tema que tenemos que trabajar entre todos, Estado, los propios ciudadanos y las asociaciones que están promoviendo estos derechos para hacerlos una realidad. Claro, las organizaciones de la sociedad civil, que realmente somos los que vamos a incidir finalmente en que cambien o se modifiquen este tipo de cosas. Asimismo, es importante la participación de la sociedad civil, de los medios de prensa, presionando y promoviendo ante los órganos de decisión que se establezcan estas políticas públicas, así como esta biblioteca que sí tiene una buena accesibilidad. Así mismo, Alberto, ¿qué herramientas necesitamos para hacer cumplir vamos a decir, lo que se estipula en las leyes? ¿Qué herramientas necesitamos las personas con discapacidad? Sí, tenemos que analizar los temas del problema de cumplimiento de derechos humanos de un enfoque multidisciplinario. En primer lugar está el aspecto normativo. ¿Tenemos o no tenemos ya la ley? Porque muchas veces sabemos que el Estado lentamente a veces falta remitir al Congreso un proyecto de ley. Podemos, por ejemplo, organizarnos como sociedad civil, ir a visitar a los intendentes, a los concejales municipales. Creo que, por ejemplo, en Asunción hay algunas políticas iniciales, digamos, pero evidentemente nos falta mucho. De hecho, hay ordenanzas en todos los municipios de veredas, de rampas, y también hay una ley que se aprobó el año pasado sobre accesibilidad, pero más está contemplada la discapacidad física. O sea, si bien es cierto, hay leyes, pero no abarcan a todas las discapacidades, por ejemplo. Esa ley habla de tener espacios reservados para las personas con discapacidad física o motora, pero no habla, por ejemplo, de intérprete de lengua de señas, no habla de la señalética para las personas con discapacidad visual, y o sea, la ley está, si bien es cierto, es un avance porque ya hay una ley, está incompleta, porque falta abarcar a todas las discapacidades y, como decía, a las
a otras cuestiones que no son discapacidades visibles, pero hace que el tema sea un poco diferente, o sea, que las personas tengan una diferencia. Así mismo es. Desde el punto de vista también de las leyes es importante, Cayo y Selva, ver un poco el rango normativo. Primero está la Constitución, después viene la ley. Es importante siempre que haya un marco legal a nivel de ley, porque eso ayuda a que los municipios tomen conciencia, el Poder Ejecutivo. Por otro lado, también tenemos que trabajar en las comunidades locales. Nosotros tenemos que pensar que el Paraguay ha cambiado mucho y que si bien antes, por ejemplo, pensábamos que Asunción era la capital, en realidad la zona metropolitana ha crecido muchísimo. Entonces sería bueno que las organizaciones en que estamos trabajando promuevan también estas leyes y ordenanzas ya a nivel de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Limpio. Es decir, la ciudad está creciendo para afuera. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos cumplir eso? Eso me gustaría que nos explique, pero después de este corte, Selva, A la vamos a pausa una pausa y y ya volvemos. volvemos.